Vamos a tomar contacto con nuestro colega, periodista y corresponsal en Perú por todas las movilizaciones sociales que se están dando. El día de ayer fue multitudinaria por parte de la gente que responde a la izquierda, la gente que responde a los movimientos sociales, diciendo de que se movilizaban en contra de este gobierno golpista, ¿no? Pensar que la que está en funciones es la vicepresidenta del presidente destituido, que a su vez habían ingresado por la izquierda, pero bueno, también pasan a ser golpistas. Es muy complejo lo que pasa en Perú. Para eso justamente está Enzo Helguera, que entiende mucho más que nosotros que estamos a la distancia. Enzo, querido, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, como siempre, un gusto poder atenderlos. Bueno, aquí en Perú se usan los términos políticos de acuerdo a cómo se nos acomoda la situación o dependiendo de quién esté en el gobierno y quién esté en la oposición, ¿no? Entonces, el término golpista lo puede usar hoy día la derecha y mañana la izquierda y así Pero van en Perú haciendo esto se viene dando turnos. concentradamente en reiteradas ocasiones en los últimos 2 años. ¿Cuántas veces? Porque desde la caída de Vizcarra, que el Parlamento lo dimitió, con la asunción de los otros interinos, con luego las elecciones, con luego ahora la dimisión, con la asunción... O sea, tanto los de derecha como izquierda en menos de 2 años han dicho que el gobierno que está es golpista y ha variado el frente político de una manera descomunal. La pregunta que uno se hace a la distancia es si el Congreso no atenta contra sus propias instituciones. Sí, definitivamente estamos de acuerdo en esa apreciación. Es el Parlamento, con una mayoría a veces de parlamentarios, otras veces minoría, que con las diferentes acciones terminan petardeando las instituciones democráticas, no solamente contra el presidente de turno, sino muchas veces con las instituciones electorales. Por ejemplo, cuando se elige a un presidente y hay un segundo lugar que por lo general queda por poca distancia entre el primer y segundo lugar, que protesta, que bombardea, digamos, políticamente, que petardea las instituciones del Estado, principalmente, o no solamente a los entes electorales, sino se va a foros internacionales y estos foros no les dan la razón, porque ha ocurrido en estos últimos 6 años en 2 elecciones democráticas con 6 cambios de presidentes, y todo esto termina pues debilitando el propio sistema, ¿no? O sea, sería incorrecto ser que la izquierda es antisistema, ¿no? Porque la derecha también lo es, ¿no? O sea, porque la derecha cuando pierde elecciones no escatima esfuerzo. No estamos hablando de toda la derecha, sí de la derecha que pierde de segundo lugar, para Claro. ser más específico, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, esto hace que la opinión pública escuche cosas en común como que la izquierda y la derecha en determinados momentos sí cuestionan la institucionalidad y a su vez, evidentemente, malogramos las columnas vertebrales de la democracia. La pregunta que te hago, Enzo, es, la situación se sabe que está caliente, ¿no es cierto?, en Perú desde, bueno, la última determinación del Congreso. Ahora, ¿hay consenso social por parte de los peruanos de hacer un cambio en la Constitución del Perú que habilita al Congreso a realizar una excepción prácticamente de presidente cuando se le da la gana, buscando cualquier artilugio, porque vamos a decirlo de esta manera, sea verdad o no, el juicio político se encara sin que siquiera actúe la justicia y dictamine si realmente hubo hechos de corrupción o no en algún caso, y luego a raíz de eso, bueno, poder actuar por parte del Parlamento? Acá son todos, vamos a decirles, han sido la mayoría denuncias de corrupción que luego no fueron comprobadas, o sí, pero a la postre de haber sido, bueno, derribado, no sé cómo decirlo ya el término, o sacado de las funciones, de ni nada más ni nada menos que un hecho electoral donde la ciudadanía, le guste a la minoría o no, elige un presidente que tiene que elegir a sus autoridades. Claro, la institucionalidad cuando termina siendo cuestionada y cuando se puede usar, digamos, los aparatos de la justicia, de la demanda,
y todas digamos, las herramientas y estas se utilizan en contra de la investidura presidencial, por ejemplo, termina siendo una espada de Damocles que va a terminar perjudicando a cualquier presidencia que no se acomode con determinada situación y sobre todo que un principio de la ley que debería regir para todos los países democráticos es que hay una presunción de inocencia y que obviamente tiene que ser demostrado en los foros correspondientes y tiene que haber además una investigación. No Exactamente. basta con que una persona salga y acuse a alguien, no basta porque obviamente si basáramos en eso la justicia, probablemente más de medio país estuviese preso o cualquiera podría meter preso a cualquiera. Exactamente. Entonces, la idea es, y justo un Lleva político, un eso mandatario, a correr a un por presidente en sus supuesto, funciones por una denuncia X. así es. Y obviamente tampoco se espera pues que termine el periodo de gobierno para finalmente Una hacer la locura. investigación, ¿no? O sea, no hay antejuicio político, o se ve la manera en cómo podemos vincularlo por denuncias fuera del periodo presidencial para finalmente también tratar de destituirlo. Pero al final es petardear la investidura presidencial cuando las investigaciones, y además en el Perú hay antecedentes que los expresidentes han terminado compareciendo con la justicia, han terminado muchas veces presos de manera preliminar y eso también, por supuesto, que ha sido condenado o no, y ahora muchos están siguiendo sus procesos fuera de las cárceles porque aún no se les corrobora Sí. determinados temas de investigación. Y esto ocurre tanto con Convengamos. la izquierda y la derecha. Exactamente, no tiene color político. Esto ha sido en menos de 2 años de todos los frentes. Y justamente los que se movilizan en la calle en defensa del que ha sido destituido. Pero digo, ha sido de todos los colores políticos. La única salvedad que hago acá es que Castillo se la busca, porque va y le anuncia al mismo Congreso que lo va a cerrar, ¿no? Entonces, bueno, se mete directamente en la boca del lobo y le dice, guarda que yo les voy a comer. ¿Te imaginas? Los lobos feroces se lo tragaron primero. En términos políticos y hablando, eso es una declaración muy fuerte por un jefe de Estado de manera antidemocrática, te guste o no, contra los representantes también que fueron elegidos, lista de sábana o no, después lo hablamos, tema de ustedes, pero digo por parte del pueblo también. Entonces, él se la busca, él va y anuncia cuando se ve un poco cercado que iba a cerrar el Congreso. Entonces acá hay una diferencia con el resto de los que han sido renunciados de su cargo. Sí, en efecto, aquí él comete un exceso mal aconsejado, mal asesorado. Es más, su defensa de él tenía una preparación de los argumentos jurídicos que se iban a contestar en el Parlamento un día antes, y esto ocurrido tras bambalinas eh, y por algunas personas que le mencionaron de que había poco, digamos que los cálculos no lo acompañaban numéricamente y que este era el único camino. Él no consultó a nadie más por lo visto, porque seguramente sus aliados políticos desde el Parlamento o los de los partidos políticos afines que lo respaldaban, le hubiesen dicho seguramente lo contrario. Obviamente. Pero esto agarró sorprendido incluso a los propios parlamentarios afines al presidente Castillo. Bien, hoy cómo está la situación y qué es lo que se piensa hacer. ¿Perdurar hasta que se llame elecciones? ¿No la piensan adelantar? ¿Qué está diciendo la unicameral? Bueno, en realidad, de momento no se han puesto de acuerdo para adelantar las elecciones. Hay un juego un poco perverso entre la presidencia y el parlamento, porque la presidencia presenta un proyecto, el parlamento no se lo aprueba, los parlamentarios o grupos también presentan eh, otro proyecto y al final no lo aprueban porque no tienen los números suficientes. Cada uno aprovecha en negociar desde el ángulo político que más le conviene. La derecha quiere hacer una reforma política, la izquierda quiere hacer una consulta, una asamblea constituyente. Entonces, con esta mezcla de intereses termina finalmente postergándose lo que justamente tiene como clamor principal en las calles, que es el que Dina Boluarte, presidenta del Perú, renuncie, Ujú. y ella dando esta propuesta
y los parlamentarios también finalmente tratan de buscar un argumento jurídico para proponer una fecha de elecciones, pero no la renuncia de la presidenta, ¿no? Si en realidad ella quisiera, además, acortar su periodo, podría renunciar ahora mismo, podría renunciar el siguiente mes o podría anunciar que va a renunciar en diciembre, ¿no? Pero podría hacerlo y con eso zanjaría cualquier debate entre el Parlamento y la convocatoria de elecciones, porque en la ausencia de ella, Tiene que la automáticamente llamarse reemplaza el elecciones, presidente del Parlamento y convoca elecciones de manera inmediata. que ya fue lo que pasó hace un año atrás, antes de que asuma Castillo. Así es, así es, así es. Lo cual, Seguir, o sea, hay una fórmula, ¿no? Si es que quisiera. sí, ahora bien, ¿esto brindaría mayor estabilidad institucional o complicaría aún más la situación socioeconómica del Perú? Bueno, en Porque realidad, ¿cuándo vence el mandato de Boluarte? bueno, el mandato de Boluarte es completar el periodo de gestión que inició el expresidente Castillo, que todavía tiene unos 4 años más de vigencia. Y por otro lado, el tema de complicar la institucionalidad y la economía no, en el sentido de que esto, digamos, tiene digamos, una salida y una puerta de escape que es constitucional y que finalmente tranquilizaría las marchas, la demanda popular, ¿no? Que ha sido trastocada completamente de acuerdo con la interpretación de lo que hizo el presidente Castillo, pero con antecedentes de los petardeos constantes que tenemos a la democracia y que por supuesto nadie asume su rol. Claro. Pero por otro lado, hablando o respondiendo el asunto económico, por lo general en el Perú la rienda de la economía va muy paralelamente a lo que ocurre con la política. Escindida, Tenemos un 70% aproximado de informalidad, claro. así es. Va Entonces, totalmente al escindida. final los peruanos dependen de lo que producen y no viven mucho, digamos, de la teta del Estado, y esto hace que al final el ánimo de la población sea trabajar y producir y no vincularse con las noticias de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir con la ¿No hay situación planes política. sociales Aquí en han habido Perú? 6 cambios de presidente. Ante el Y, 70% de la perdón, informalidad, ¿no hay planes sociales que brinda el sí, Estado? sí, pero satisfacen a una demanda, digamos, bastante puntualizada, que es de extrema pobreza, digamos, no es que la satisfaga al 100%, pero la atiende, y estos programas sociales, siendo minoritarios, se continúan con normalidad, ¿no? Y en los temas incluso incluso el cambio de dólar o la macroeconomía, los índices de momento no se han movido. Seguramente tendremos allí un poco de recesión en algún momento, por ahí alguna complicación con nuevas inversiones privadas, pero de momento minería, actividades productivas, etcétera, por lo menos continúan con cierta normalidad, afectado en temas de transporte, quizás en algunos sectores de paro, pero finalmente aún con techo para continuar con estas operaciones económicas, ¿no? Bien. Enzo, un abrazo grande y muchas gracias como siempre, muy amable. Lo mismo para ustedes, un gusto. Gracias. Enzo Helguera, nuestro querido periodista, colega, amigo desde el Perú, dándonos cuenta de la realidad social y económica del Perú y las movilizaciones que se dieron en el día de ayer en el marco de la enorme fragilidad que viene teniendo Perú desde hace décadas en realidad, pero que se han acentuado los últimos 3 años. Continuamos con más en esta edición del Explorador.